Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la astronomía. ¿Qué es la astronomía? En primer lugar, vamos a detenernos en la propia palabra. ¿Por qué astronomía? Nosotros conocemos un montón de ciencias cuyos términos acaban en logía, ¿no? Por ejemplo, tenemos biología, de bios, vida, y logía, ciencia, ciencia de la vida. Geología, geo igual tierra, logía, ciencia, ciencia que estudia la tierra. Tenemos ginecología, logía, ciencia, gineco, gineceo, mujer, la ciencia que estudia las enfermedades de las mujeres. Tenemos la antropología, la ciencia que estudia a los hombres como especie, no a los hombres de sexo masculino. Entonces, en ese caso, ¿por qué la ciencia que estudia los astros no es astrología, que es como debería ser teóricamente, ¿no? Es decir, una persona no entendida en el tema, en teoría podría confundirse y decir astrología. Bueno, de hecho ocurre con frecuencia. Cuando alguien habla contigo y dice, anda, es que sabes mucho de astros, eso es que eres un astrólogo. No, un astrólogo es una cosa totalmente diferente a un astrónomo. ¿Por qué esa confusión? La confusión es porque la astronomía y la astrología son las ciencias más antiguas que existen. Bueno, para ser exactos, la única ciencia es la astronomía. La astrología era una ciencia en el pasado, actualmente se considera una disciplina por ciertas personas, pero la ciencia no la reconoce como ciencia. Simplemente digamos que está ahí, ¿no? Pero los científicos no reconocen la astrología como una verdadera ciencia. Entonces, la palabra astronomía es una de las primeras, uno de los primeros pasos que hay que dar, ¿no?, a la hora de estudiar lo que es la propia ciencia, ¿verdad? La astrología fue anterior a la astronomía porque la astrología tiene una visión del mundo mucho más práctica que la astronomía. Por eso fue la primera. Es decir, la primera fue la astrología y después fue la astronomía. Por eso se llamó astronomía y no astrología. Porque la palabra astrología ya estaba cogida. ¿Qué es la astrología? La astrología es estudiar los astros para, con ello, observar y, dependiendo de en qué constelación se encuentra una estrella o un planeta, por ejemplo Júpiter se encuentra en la constelación de Sagitario, lo cual quiere decir que los nacidos en esa época del año, pues etcétera, etcétera, tienen tales características, no pueden casarse, supongamos. Es decir, eso es la astrología, ¿no? Es a través de los astros leer el futuro o leer cualquier característica. Pero eso se aleja mucho de lo que a nosotros nos interesa. La astronomía no tiene un valor práctico tan inmediato como la astrología. La astronomía es el estudio de la ciencia de los astros, sin ningún fin práctico inmediato. Es decir, a la astronomía le da igual que Júpiter esté en la constelación de Sagitario o que esté en la constelación de Capricornio, puesto que la astronomía, los astrónomos no creen que eso influya en ninguna medida en ningún tipo de comportamiento humano ni natural, ¿no? De forma parecida a como pasaba antes con los eclipses, por ejemplo, ¿no? Antes, cuando había un eclipse, pues se creía que un eclipse iba a ocasionar el fin del mundo, porque veían que de repente a plena luz del día se hacía de noche. Más tarde se ha observado que simplemente es que la luna se pone en medio, es decir, se interpone entre el sol y la tierra y se oscurece, simplemente, es decir, no tiene ninguna otra explicación diferente a esa. De la misma forma, los astrónomos actualmente simplemente dicen que Júpiter se encuentra, o Saturno, o Urano, o Mercurio, en tal o cual constelación, pero no sacan más información de ahí no se saca ningún tipo de información de cuál va a ser el gobierno en tal país en las próximas elecciones. No se puede sacar de ahí. De hecho, los astrónomos, una de las razones por las que aducen que la astrología es falsa, hay 2000 razones, pero una de ellas es que cuando la astrología se inventó, hace mucho tiempo, había muchos planetas que no se conocían.
los planetas Urano, Neptuno y Plutón son planetas modernos. Bueno, Plutón actualmente ni siquiera es planeta, se le ha degradado y se le considera como una especie de planetoide, porque se considera que es un asteroide, mejor dicho, es un satélite de Neptuno que por algún motivo pues ha sido desgajado de Neptuno, pero no es un verdadero planeta. Entonces, esa es una de las razones que utilizan los astrónomos, que esos tres planetas que antes no se conocían, por tanto la astrología no puede ser correcta cuando falta información. Actualmente tampoco sabemos si sigue habiendo planetas más allá de Plutón. A lo mejor hay planetas, y si esos planetas influyen, pues la astrología seguirá siendo falsa, es decir, pero no vamos a entrar aquí en la astrología, sino en la astronomía, que es lo que nos interesa. Dentro de la astronomía se encuentra la astronomía más cercana, que son los planetas, son el Sol, los asteroides y los satélites. Y después está la astronomía a escala ya, las galaxias, los cúmulos de galaxias, los supercúmulos, los supercúmulos, etc. Y después por fin el Big Bang. Actualmente la astronomía se guía por dos tipos de teorías. Por un lado, por la teoría general de la relatividad de Einstein, tanto la teoría general como la teoría específica, como por la mecánica cuántica. La mecánica cuántica lo que se dedica es a los objetos muy pequeños, es decir, a los átomos, mientras que la teoría general de la relatividad se dedica a los objetos muy grandes, es decir, se dedica a lo muy grande, mientras que la mecánica cuántica se dedica a lo muy pequeño. El problema de estas dos teorías es que no son compatibles del todo. En realidad muchas veces son totalmente diferentes, y hay una teoría que intenta crearse que se llama teoría del campo unificado. El propio Einstein quería crearla, pero parece ser que no es posible. Nunca sabremos si es posible o no es posible. No lo sabemos en el futuro qué pasará, pero de momento no hay ninguna teoría del campo unificado, es decir, ninguna teoría que sea válida en cualquier situación. Digamos que es como si al encontrarnos en tal situación tuviésemos que comportarnos de tal forma, mientras que si nos encontramos en otra situación nos tenemos que comportar de otra forma diferente. Pues lo mismo pasa con la mecánica cuántica. Cuando nos dedicamos a las moléculas, tenemos que dedicarnos a la mecánica cuántica. Cuando nos dedicamos a las galaxias, a la teoría especial o general de la relatividad. Vamos a empezar hoy por lo más cercano, ¿no? Lo más cercano es nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar se encuentra en uno de los brazos de la Vía Láctea. Se encuentra dentro del brazo de Orión. Orión es una constelación que se ve en invierno, que tiene ese nombre por la mitología griega. Orión es un cazador celeste y que tiene dos perros, el Can mayor y el Can menor. En Orión se encuentra la famosa nebulosa de Orión. Después tiene las tres estrellas alineadas, la espada de Orión. Tiene Betelgeuse, que es una gigante roja, por un lado, y Bellatrix en la zona superior, y Rigel en la zona inferior, que es una gigante azul. Betelgeuse es una gigante roja y Bellatrix es una gigante azul. Y nosotros nos encontramos dentro de ese brazo. Anteriormente se creía que la Vía Láctea tenía 4 brazos. Actualmente se cree que solamente tiene 2. Es decir, como ven, la astronomía es una ciencia en continuo cambio. Es decir, a lo mejor lo que le estoy diciendo ahora mañana ya no sirve, porque se descubre otra nueva teoría. Y muchas de ellas se desechan al día siguiente. Y incluso en algunos casos, algunas teorías se desechan y luego vuelven otra vez a utilizarse porque se descubre que no era lo que pensaban que era. Es decir, hay muchos datos, es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La mayor parte de los científicos está de acuerdo en que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se va a fundir con Andrómeda. Pero para saber lo que va a ocurrir realmente se necesitaría un ordenador tan enorme, porque son tantos los datos los que se necesitan, que prácticamente es imposible saber lo que va a ocurrir.
Necesitaríamos un ordenador de un tamaño de la Tierra y todavía sería insuficiente.